Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contento los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Sigamos. Para imponer un único sistema económico mundial, manejar la economía como un todo e impulsar la globalización financiera productiva. Ese mismo poder financiero industrial ha creado, entre otras instituciones, el Consejo de las Américas, la Comisión Trilateral, de la que estuvimos hablando los otros días, y a través de este dispositivo político-económico, el poder financiero ha orientado el desarrollo económico y social del mundo hacia la paulatina e incesante acumulación de la riqueza en sus manos, produciendo el siguiente resultado histórico al finalizar el siglo XX. El 2% de los adultos del mundo poseen el 51% de la riqueza. Los Estados Unidos, Europa Oriental, Japón y Australia concentran el 88% de la riqueza mundial, 34, 30 y 24 respectivamente, en una proporción en la que una persona gana $1.000, 9 personas ganan $1 cada una. Mientras 3.700 millones de habitantes en el mundo, el 57% de la población mundial, perciben un ingreso de $1 a $2 por día. Que esto último no era un acontecimiento azaroso e impensado lo demuestra el hecho que los dueños de este proceso previeron en los mismos inicios de esta ofensiva plutocrática y oligárquica sobre la riqueza del mundo, que gran parte de la humanidad no iba a tener acceso a la riqueza que se creará a partir de ese momento. Los principales cambios económicos están en el horizonte independiente de los cambios futuros en los índices de crecimiento poblacional. De allí que el crecimiento poblacional es uno de los elementos que ellos cuestionan y temen de que esto ocurra, porque abortaría los planes de ellos, porque habría reacciones, habría problemas sociales, habría lo que ellos no quieren que haya. Quieren que haya un mundo de paz manejado por ellos, pero tienen los métodos como para lograr esa paz. A veces la paz se consigue con muerte. Al mismo tiempo que programaron y ejecutaron el acaparamiento y apropiación de la riqueza mundial, estos grandes grupos de poder decidieron y planificaron la necesidad de ralentizar y disminuir el crecimiento población mundial, crecimiento poblacional cero, porque los nuevos habitantes por venir no iban a tener acceso a la riqueza acaparada por ellos. 2. Nuevo orden mundial y holocausto demográfico planetario. Es así
que al mismo tiempo en que se inició una ofensiva económica, financiera y política sobre los países del tercer mundo, por parte de la oligarquía financiera e industrial, nucleada básicamente en la Comisión Trilateral, se diseñó y promovió el holocausto demográfico mundial, inicialmente denominado control de crecimiento poblacional o control de la natalidad, para que estos autopretendidos dueños del mundo se aseguraran el control y dominio de la riqueza y recursos naturales del mundo entero. Este proceso fue iniciado y ejecutado en forma sistemática a partir de la década del 60 y ha producido lo que en demografía se conoce como el invierno demográfico planetario o envejecimiento poblacional. Porque en esta instancia los ancianos y mayores de 60 años aumentan el número mientras disminuye la cantidad de niños y adolescentes menores de 15 años. Observen que esto es la planificación, no es solamente el aborto y todo lo que conocemos como planificación familiar y todos esos métodos en los cuales se han instalado ya en nuestra sociedad desde la época del menemismo, fue cuanto más fuerte se impulsó todo esto, que después la continuó el gobierno de Kirchner o de la señora Idel. Pero fíjense en ustedes que no fue casual la caída de las chimeneas en la Argentina. Esto es una forma también de despoblar el país. ¿Por qué? Porque un matrimonio que antes tenía 4 hijos y podía criarlos, al quedarse sin trabajo o correr en peligro de tener trabajo, ¿qué pasa? No conforma una familia con muchos hijos, porque también la mujer, como primero los salarios que no alcanzan, la mujer tiene que salir a trabajar, ya la sacan de su familia, y esto va originando otro tipo de situación, que es la destrucción también de la familia, que es el núcleo básico que podría defender el cuerpo de la sociedad. Entonces hay todo un compendio de cosas que ellos realizan, bien pensadas, para que usted le van quitando una cosa, la otra cosa, para que usted tenga que someterse a la política que ellos planifican y ejecutan. Los documentos liminares de este proyecto son Declaración sobre Población por parte de 30 líderes mundiales en el año 1966, en el que se plantea que el crecimiento poblacional sin control representa un peligro para la paz mundial y que los hijos son causa de la pobreza de los padres, razón por la cual sanciona dogmáticamente como derecho humano básico decidir la cantidad de hijos y el espaciamiento entre ellos, desplazando el derecho a la vida como derecho fundante. Y segundo, la proclamación de Teherán, cuando estaba el Shah de Persia, 1968, presentada en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Irán. Los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente de sus hijos y los intervalos de sus nacimientos. Población mundial, un desafío para las Naciones Unidas y su sistema de agencias, año 1969, en el que se urge a todos los organismos de la ONU para que colaboren en el esfuerzo antinatalista, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, UNESCO y FAO. FAO, que no por casualidad premió a la señora Cristina Kirchner porque había terminado con la pobreza. ¿Le suena algo a usted eso? La FAO, ¿se acuerdan cuando estuvo en Roma que le dieron un premio porque terminó con la pobreza? Usted que es argentino y vive en la Argentina, ¿terminó con la pobreza? Porque la FAO le dio un premio, ¿se acuerda? Me gustaría que el pelotudo ese que me llamó y que me dijo pelotudo me llame. A ver si se acuerda. Población y el futuro americano, año 1972, elaborado por la Comisión Popular Growth and the America del Futuro, en el que se diseña toda la estrategia para el control de la natalidad, no solo de Estados Unidos, sino también del mundo. Memorando 274, SS 200, que yo ya mencioné los otros días,
elaborado en 1974 por el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el que se oficializa el control de crecimiento poblacional como estrategia para salvaguardar la seguridad nacional de aquel país y sus intereses de ultramar, planteando los objetivos de tomar medidas que reduzcan la fertilidad a nivel mundial en las décadas 70 y el 80 y posibilitar con ello el crecimiento económico y el ingreso per cápita de los países en desarrollo, de manera de evitar conflictos sociales y políticos que pongan en peligro el suministro de los recursos de los países en desarrollo poseen y que el mundo desarrollado, es decir, nosotros poseemos los recursos, entonces ellos quieren evitar conflictos sociales y políticos que pongan en peligro el suministro de los recursos que los países en desarrollo poseen y que el mundo desarrollado necesita. Es decir, no nos vienen a proteger a nosotros, vienen a proteger lo que a ellos les interesa llevarse de nosotros. ¿Entendido? Acomodar un crecimiento poblacional continuo hasta los 6.000 millones de personas para la mitad del siglo XXI y mantener el nivel final tan cercano como sea posible hasta los 8.000 millones hacia 2075, impidiendo que alcancen cifras de 10.000 millones o 13.000 millones de habitantes en el mundo. Sobre todo, insiste en las tácticas de disimular las actividades de Estados Unidos en el ámbito poblacional, mediante acciones y agentes que actúan dentro de los países en desarrollo, y de enfatizar el derecho de los individuos y parejas a determinar libremente y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos. Decisión Presidencial de Seguridad Nacional 314 del año 75 en los Estados Unidos. En 1975, oficialización vigente hasta hoy de este último informe por parte del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos como política de Estado. Borrador de Directiva de Decisión Presidencial año 1994, esbozado en junio de 1994 por el Poder Ejecutivo Demócrata de Estados Unidos a través del Congreso de la Seguridad Nacional, para continuar a nivel mundial con la política de control de crecimiento poblacional mundial en función del memorando de 1974 ya citado, para retomar en forma oficial la política imperialista del control de la natalidad. En este último documento, el dogma del derecho básico de decidir la cantidad de hijos y su espaciamiento constituía el fundamento reiterado permanente, por cuanto la meta de la política norteamericana sobre el crecimiento poblacional mundial debía de ser la de dirigir una respuesta internacional global, inmediata y concertada a las tendencias de crecimiento poblacional sobre la base de 3 objetivos que se refuerzan mutuamente y que constituyen la prueba evidente de la influencia del proyecto en el ideario de la élite. Y nos da una serie de libros y documentos que uno puede recurrir a Internet y fijarse lo que allí se dice. Y por hoy lo voy a dejar aquí, pero quiero aclararles que todo esto que les estuve leyendo, de allí surgen, por ejemplo, que los abortos tienen que ser gratuitos, la despenalización de la ley del aborto, surgen de, por ejemplo, los matrimonios homosexuales, la destrucción de la familia, toda la cantidad de chicos que nacen de diferentes padres. Es decir, todo esto es la elaboración de un plan para terminar con las naciones y dominar a sus pueblos. Y ojo, que no solamente este es el método, también lo estuve leyendo en estos días, el método de la eugenesia, a través de lo que la población consume y que ellos les dan de comer, previo experimento para esterilizar muchos casos a las personas. Lo practican con las ratas. Lo estuve leyendo en el libro anteriormente, en alguno de los editoriales. Por hoy lo dejamos aquí y mañana continuamos.
si es que ustedes quieren que continuemos con este tema. Pero ahora vamos a ir sabiendo a qué atenernos y cómo defendernos. La cuestión es saber qué tenemos enfrente para que, fíjense, cuántos muchachos que se creen marxistas y que le venden que ellos son progresistas y que son revolucionarios y qué sé yo, y usted pregúntele por todo esto y ellos hablan del aborto, hablan de todo lo que les impone los que quieren destruirnos, y supuestamente ellos son antiimperialistas y trabajan para el imperialismo. Entonces, cuando usted no sabe para quién trabaja, por eso el gran enemigo que tuvieron ellos fue Juan Domingo Perón, porque Perón la tenía bien clara esta. Y a los que supimos aprender de Perón, también la tenemos clara. Y sabemos quiénes son, qué buscan y qué quieren. Por eso a mí podrán decirme 100 años, pelotudo, yo me voy a cagar de risa. Porque lo voy a mirar con lástima el que me dice pelotudo. Porque a mí no me la venden. A él sí se la venden. Él es vivo. ¿Sabe cuánto vivo? ¿Sabe cuánto vivo conocí? Que en la cama de él estaba otro.